Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Las opciones para tener un vehículo. Aunque muchos creen que solo existe comprar de contado o sacar un crédito, en realidad hay opciones más favorables y menos comprometedoras. De eso hablaremos esta noche con Sebastián Hurtado, presidente ejecutivo de Aso Renting. El tira y afloje por el presupuesto. Gobierno y congresistas siguen buscando fórmulas para sacar adelante el presupuesto, pero no está fácil. Hay muchas dudas sobre la propuesta del Ministerio de Hacienda. Analizaremos esta noche fórmulas con el ex viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño. Ecopetrol negocia posible compra de Canacol. La compañía petrolera aceptó hoy por medio de un comunicado que sí está explorando esa posibilidad. Víctor Grosso nos cuenta lo que significaría este negocio. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la necesidad que tienen muchas personas y sobre todo empresas de hacerse a uno o más vehículos y las diferentes formas y opciones que existen para lograrlo. Para hablar de este tema saludo a Sebastián Hurtado, presidente ejecutivo de Aso Renting. Doctor Hurtado, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Henry, muy buenas noches, muchas gracias por su invitación. Por lo menos cuando somos personas naturales y pensamos en ese sueño de tener un carro, pues uno piensa siempre en la primera opción, que es comprar de contado. Pero algunos dicen, no es la mejor opción, no es la más eficiente. ¿Cómo le parece a usted esa opción de comprar un carro de contado como primera opción de adquisición? Henry, pues hay que basarnos en que en Colombia o los colombianos consideramos la compra de un vehículo como nuestro primer activo, nuestra primera inversión. Y vale la pena resaltar que, pues, si nos comparamos con el mundo entero, la compra de nuestro primer vehículo no debería ser una inversión de esta característica. Sin embargo, en Colombia es muy usado. Hoy en día, pues, tiene un inconveniente, es que disminuye tu liquidez. Obviamente evitas intereses, no le estás pagando intereses a nadie, pero descapitalizas tu fuente de inversión en algo que te produzca y realmente el carro, ya todos lo conocemos, solo produce gastos. Entonces, pues es una de las opciones muy usadas en Colombia. Sin embargo, tiene algunas dificultades, obviamente, porque vas perdiendo capacidad de inversión en otras cosas. Pero cuando uno tiene, como dicen por ahí, la plata en la mano, dicen también los que creen esto, que uno puede sacar un mejor precio si tengo ahí yo la platica chan con chan. ¿Realmente encuentra uno mejores ofertas, mejores precios, le saca provecho al hecho de tener la plata una sobre otra? Henry, si de pronto hablamos de los vehículos usados, a veces el poder de la negociación, de tener la liquidez en la mano, te permite hacer algún descuento. Sin embargo, el sector de compraventa de automóviles, ya sean nuevos o usados, tiene muy bien montadas las otras líneas para poder adquirir el vehículo. Entonces, hoy te diría que en algunos casos específicos te sirve como moneda de negociación. Sin embargo, ya no es tan eficiente porque para otros temas de adquisición también ofrecen descuentos. Bueno, pues si la primera opción no funciona, normalmente uno acude a la segunda opción y es como la más obvia, que es sacar un crédito de vehículo para poder comprar ese carro. ¿Esto cómo lo ve usted? ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene sacar un crédito de vehículo para comprarlo? Pues Henry, seguramente esta es la modalidad más usada de los colombianos. Dirigirse a una entidad financiera que nos permita generar el recurso de esa inversión. Y pues las ventajas es que hoy en día los concesionarios y los vendedores están directamente relacionados con el sector financiero y es muy fácil adquirir los créditos. Con esto, la agilidad pues es muy rápida. Hay modalidades en donde el vehículo queda en prenda al que te está prestando el dinero y en otros donde lo utilizan a través de créditos de libre inversión, donde no tienes que tener esta modalidad de, llamémoslo, de pignoración del vehículo. Ventajas, yo te diría que la agilidad y que hoy el sector financiero lo tiene muy bien montado. Desventajas, la primera te podría decir es que pues incurres en unos intereses y estás sujeto a lo que en ese momento el mercado esté ofreciendo como tasas de financiación. Pero vale la pena también aclarar que
pues hoy nosotros los colombianos nos sentimos muy cómodos con esa modalidad de adquisición de vehículos. Los bancos tienen inclusive algunas negociaciones con los vendedores de los vehículos que te permiten llegar a buenas condiciones también de mercado. Cuando uno va a comprar un carro con un crédito, doctor, pues los plazos no son tan largos, digamos, por lo menos comparado frente a una vivienda, por ejemplo, que ahora hay plazos hasta de 20, 25 y 30 años. En un carro el promedio, entiendo, es como unos 5 años para financiar. ¿Cuál sería el ideal para que un carro sea adquirido por medio de un crédito que, digamos, es una buena opción según lo que usted menciona, pero sin que se paguen tantos intereses? ¿Cuál sería como el periodo ideal para financiarlo? Pues mira, la fórmula correcta no termina siendo cuántos intereses pagues, sino que hoy como colombianos medimos que nuestro flujo de caja mensual permita pagarlo. Eso afecta la decisión más técnica o llamémosla de mejor viabilidad y terminas yéndote a más meses de los que de verdad necesitas, pagando mayores intereses, obviamente. Nosotros los estudios que hemos hecho en los análisis de mercado es que hoy estas negociaciones se hacen alrededor de los 36 a los 48 meses y en algunos casos superan, digamos, esos límites. Pero yo te diría que en mi caso personal, si hiciera hacer una inversión, no debería estar superando los 36 meses y mi decisión de si adquiero o no adquiero el vehículo bajo esa modalidad, si supera los 36 meses, no lo debería hacer. Eso es digamos, un análisis personal que tengo. Pero hoy el mercado se mueve entre los 36 y los 48 meses y pues casi que la toma de decisión está basado en que lo que puedas o que te llega del canon de financiación lo puedas pagar en la mensualidad que estás proyectando en tu día a día. Claro, además porque entre más plazo, cuando termines de pagarlo ya está, digamos, devaluado ese carro, depreciado, digámoslo así. La tercera opción, doctor, es en realidad un poco más desconocida para el común de las personas naturales. Quizás es más conocida dentro de las empresas y no solo para vehículos, digamos, automóviles, sino también para otro tipo de carros ya más utilitarios, que es el leasing de vehículos. ¿En qué consiste esta figura? Bueno, Henry, el leasing hoy en día, porque esto ha cambiado muchísimo en los últimos años, hoy en día el leasing es una modalidad de financiación igual que el crédito tradicional. Las diferencias que anteriormente otorgaban el leasing, muchas atadas a temas tributarios, hoy ya no son o ya no se cumplen esas condiciones. Por esta razón está muy volcado al sector de empresas, como tú lo mencionabas, y durante todo el tiempo de esa financiación, el activo está en cabeza del banco. Tú no eres, digamos, propietario del vehículo, mientras que en la financiación vía crédito tú eres el propietario y lo tienes pignorado. Ahora bien, en los dos casos estás pagando una financiación y la razón o la diferencia, sobre todo en Colombia, es que el leasing financiero en todas las modalidades tiene una opción de compra obligatoria, es decir, al final no te puedes oponer a adquirir el vehículo, razón por la cual termina siendo una mera modalidad de financiación. Te podría decir que las diferencias están en que tú puedes otorgar un crédito por un monto específico del vehículo que necesitas y en el leasing lo que puedes hacer es trasladar que la última cuota sea un mayor valor pagado. Es decir, le dices al banco que vas a financiar el 100% del activo con un residual de pago del 20, del 25% y al final pagas un mayor valor. Pero siempre, siempre al final, en los dos casos, terminas quedándote con la propiedad del activo. Bueno, pues nos queda una última opción para adquirir vehículo, que es el renting, que es justamente el sector y las empresas que usted representa. ¿En qué consiste el renting? ¿Cuándo es ideal, digamos, adquirir un vehículo? Por ejemplo, si yo quiero montar un negocio, una fábrica, un emprendimiento, por medio de esta modalidad. Bueno, Henry, mira, el renting pues es una modalidad de pago por uso. No, tu interés no es ser propietario del activo. Entiendes además que el activo no es una inversión, sino una desinversión. O sea, comprar el activo es una desinversión. Y tú lo mencionabas anteriormente, y seguro no te lo aclaré. En las dos modalidades, incluido comprándolo de manera con recursos propios, tanto como en modelos de financiación, tú tienes que asumir la depreciación del activo.
Y ya sabes que en Colombia comprar un activo, cuando tú lo compras, le pones la placa al vehículo, inmediatamente tiene depreciaciones entre el 5 y el 30% dependiendo de la característica del activo. Entonces, eso va a cargo, obviamente, del que hace la inversión. En el renting, tú vas a pagar por un uso y en el uso tienes incluido no solamente el usar el activo, porque además van los mantenimientos preventivos, los mantenimientos correctivos, los seguros, tanto el SOAT como los seguros todo riesgo del equipo, tienes las asistencias que puedas necesitar en cada uno de los modelos y al final de la operación, pues devuelves el activo, no es de tu interés de tener el activo, y vuelves y renuevas tu activo para que tengas una eficiencia en productividad. El renting estuvo muy, o nació aquí en Colombia muy enfocado en activos productivos, es decir, que el activo te sirviera para generar ingresos. Sin embargo, hoy, como alrededor del mundo ya se ve y es muy grande, las personas naturales también pueden acceder a estos activos de manera con el renting y en todos los casos, para cada uno se hace un análisis, pero para todos los casos tiene unos beneficios además tributarios. Entonces, hoy si tú comparas el costo total de un activo, que es traer todos los costos, mantenimientos, impuestos, depreciaciones al final, y lo comparas con el renting, tu costo por día en el renting siempre es menor. Lo que pasa es que el colombiano tiende a imaginarse que al final vende el activo y ganó una plata. Y lo que realmente es que, pues de la plata que invirtió, le terminó costando mucho más y quedó con un saldito pequeño, y sería mucho más económico hacerlo a través del modelo de renting. Entonces, hoy los beneficios del renting, pues son todos. Tienes un paquete, una cuota fija, no tienes las desviaciones que cuando te llega el impuesto tienes que pagar una suma importante de impuestos en ese mes, entonces se te desvía. Cuando pagas el seguro todo riesgo, pues los valores son importantes y se te desvía. Entonces, hoy tienes una cuota fija por 36, 48, 50 o 60 meses, lo que tú necesitas, y al final de cuentas tienes un flujo tranquilo y muy proyectado, y no tienes que incurrir en las desviaciones de uso del activo, porque eso lo asumen las compañías en dado caso, en las compañías de renta. Pues doctor Hurtado, encantadísimo de saber de estas opciones también. Sé que este es un sector que va creciendo cada año en Colombia, que cada vez se extiende más e inclusive ustedes tienen ya pronto el congreso de este sector, así que pues haremos seguimiento a todos esos temas que ustedes van a analizar allí en el congreso del sector de renting en Colombia y seguramente volveremos a hablar para ver detalles, digamos, de ese sector tan importante. Muchas gracias, doctor Hurtado, por estar aquí en Signo Pesos. Muchas gracias a ustedes y los invitamos a participar el 17 y el 18 de septiembre de nuestro evento del negocio de renting. Así será, señor. Muchísimas gracias. Un sector muy importante, creciente en la economía colombiana. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere los cálculos del Banco Mundial sobre pérdidas de energía. Ya nos vemos. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. De manera lenta avanzan las discusiones del proyecto de presupuesto general de la Nación para el próximo año en el Congreso de la República. El ministro de Hacienda precisamente sostuvo hoy una reunión con los ponentes donde se abren paso posibles cambios a esta iniciativa. Para analizar este tema saludo al doctor Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda. Doctor Londoño, buenas noches, bienvenido de nuevo. Henry, como siempre es un gusto acompañarlos en Signo Pesos y aquí para intentar analizar este tema tan complejo. Sí, señor. Y una de las primeras críticas que hacen muchos de los congresistas es que el monto de casi 557 billones de pesos es demasiado abultado para la realidad que estamos atravesando en este momento en Colombia. ¿Cree usted, doctor, que es así, que ese presupuesto debería ser mucho más ajustado, mucho más pequeño? Henry, no tengo duda de eso. Si usted mira el presupuesto de 2022, era de 350 billones de pesos. Y ahora quieren 557 billones de pesos, 60% en términos nominales más que hace 4 años. Eso es insostenible porque nuestro país no ha crecido eso. De otra parte, y para decirlo que no soy yo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal dice que para este año el presupuesto está desfasado, que para el próximo año tienen un desajuste de más de 40 billones de pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que el presupuesto
de 557 billones de pesos está desfinanciado. Es irreal y va a generar falsas expectativas en los ciudadanos porque no lo van a poder cumplir. Pues es que ahí está precisamente el meollo del asunto. Cuando uno tiene todo el dinero, pues también puede programar muchos gastos, pero lo que pasa es que los ingresos al parecer no corresponden con todo ese nivel de gasto. ¿Cree usted, doctor, que al gobierno le está faltando incluir o incorporar en estas cuentas un verdadero recorte al gasto y en muchos sectores que de pronto no son tan eficientes o necesarios en este momento? Henry, no hay duda. Es que cuando uno gasta más de lo que tiene, se quiebra. Y hay una cosa que es muy importante. Este gobierno suspendió la regla fiscal para tener mayor espacio de gasto. Listo. Pueden tener un mayor espacio de gasto, pero es que no tienen los ingresos. Y no podemos vivir a punta de deuda. Cuando uno vive endeudándose y pidiendo más prestado y más prestado, sin tener los recursos, pues es incapaz de solventarlos. Con una cosa adicional que muchos congresistas y analistas han manifestado, y es, este gobierno es el que peor ejecuta. ¿Para qué quiere una autorización tan grande de gasto si no es capaz de ejecutarla? Lo que tiene que hacer es racionalizar el gasto, quitar una reforma tributaria que está implícita en ese presupuesto y dejar un presupuesto mucho más pequeño y mucho más acorde a las capacidades de ingreso y de gasto del mismo gobierno. Algunos congresistas dicen que debería recortarse el monto del presupuesto al menos en unos 12 o 15 billones de pesos, pero otros expertos dicen no, eso debería ser por lo menos 45 billones de pesos. ¿Qué cree usted sobre ese monto del recorte? Para mí el monto debería ser por ahí mínimo de 40 billones de pesos, incluso más. Pero en el peor de los casos, que recorten la reforma tributaria, es decir, los 26.5 billones de pesos. Pero si uno hace un recorte solo de 12, está dejando implícito que va a haber una reforma tributaria. Y creo que en este momento incluir una reforma tributaria y más como la que presentó el gobierno, pues es un despropósito porque la reforma lo único que hace es ahuyentar la inversión. Pues justamente ahí esa es una de las grandes discusiones, que por un lado el recaudo tributario que se está calculando está sobredimensionado y por otro lado que una nueva reforma tributaria podría tener el efecto contrario y es que se caiga justamente el crecimiento económico y por esa vía también la economía termine muy perjudicada. ¿Qué hacer entonces, doctor, con tanta necesidad, pero también con la propuesta que dice el gobierno sí o sí se requiere para poder sacar adelante las finanzas de la nación? Henry, es que la reforma tributaria que planteó el gobierno es tan absurda que le voy a poner 3 ejemplos muy sencillos. Ellos hablan de un impuesto de renta del 50% para 3 sectores. El sector extractivo, minería y carbón, para el sector financiero y para el sector asegurador. ¿Eso qué hace? 1, termina de asfixiar el sector extractivo. 2, hace que el crédito se vuelva mucho más caro. Porque si yo tengo que pagar 50% de impuestos, voy a hacer el crédito más caro. Que no haya aseguramiento, que no haya seguros, entonces que la gente quede desprotegida. Pero adicionalmente le suman, y ese es el segundo punto, que si son extranjeros tienen que pagar adicional 30% por las utilidades que generen. ¿Eso qué es? Que no va a haber inversión extranjera en Colombia. Entonces, desde el punto de vista de la inversión, no, esa inversión no va a existir. Y si las empresas, el impuesto es más alto de las utilidades que van a generar, lo que terminan haciendo es no invertir en Colombia. Entonces, ese supuesto recaudo que están esperando, pues no se va a dar. Y de otra parte, ponen el impuesto del IVA a los combustibles, como lo están poniendo, que nos va a encarecer a todos la canasta familiar. El transportador, y no tengo duda, va a trasladar ese mayor costo que va a tener por el combustible al precio final de su producto y entonces todos los productos de la canasta familiar serán más costosos. Y los asalariados pagarán más impuestos porque les están subiendo el umbral de impuestos. Entonces yo creo que esa reforma tributaria no tiene ningún sentido, desincentiva la inversión. Pero mi tesis es que el gobierno la presentó para que el Congreso se la niegue y quitarse la responsabilidad. Es decir, yo quería cumplir con una cantidad de programas, pero no puedo hacerlo por culpa del Congreso, antes de asumir ellos la responsabilidad de hacer recortes y presentar un presupuesto ajustado a nuestra realidad. Esta es una fotografía de la reunión de hoy del ministro Germán Ávila con los ponentes y tanto allí como lo ha hecho públicamente el ministro sigue sosteniendo que la clase media y la clase de ingresos bajos en Colombia no se va a ver afectado con la tributaria. ¿Es verdad? ¿No se van a ver afectados? Eso es absolutamente falso. Es que la gasolina y el CPM
es con lo que se transportan los ciudadanos en el transporte público, pero todos los productos que consumimos se transportan con esos dos combustibles. Entonces, la canasta familiar se va a ver afectada y eso se va a ver. El mismo gobierno nacional está diciendo que va a tener un efecto inflacionario, que va a tener un efecto de mayor costo de vida y entonces, claro que se van a afectar los menos favorecidos. Y eso lo que va a generar es que haya menos capacidad de consumo. Hoy Colombia sobrevive porque tenemos un consumo grande, pero si cada día nos están restringiendo la capacidad de consumo, la capacidad de inversión y nos hacen más costoso el capital, pues lo único que va a pasar es que no va a haber crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay mayor recaudo. Si no hay mayor recaudo, no se pueden cumplir con los programas del gobierno y todo eso lo que va a hacer es que tengamos una situación económica mucho más difícil. Doctor Londoño, una última pregunta. El gobierno del presidente Gustavo Petro durante todos estos más de 3 años que lleva de gestión ha puesto el espejo retrovisor, como se dice, diciendo todo este problema que estamos teniendo en la economía viene de gobiernos anteriores. Muchos dicen, este gobierno le va a dejar al próximo gobierno un problema mucho peor de lo que recibió. ¿Usted lo cree? Yo estoy convencido de eso. Henry, mire que cuando uno mira esos grandes indicadores económicos, mira 3 aspectos especiales. Mira, ese crecimiento económico, que este ha sido el gobierno de peor crecimiento económico de los últimos 25 años. Uno mira el nivel de deuda pública. Este gobierno es el que tiene el nivel de deuda pública más alta de toda la historia. Y mira el déficit fiscal, que es la diferencia entre los ingresos y los gastos sin deuda, y no nos está dando. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos gastando más de lo que recibimos. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Pateando el problema. Todos los días lo patea. Entonces, adelanta las retenciones de los impuestos del próximo año para que se paguen este año. Lo que está haciendo es decir, yo no hago ningún ajuste, yo no hago ningún recorte del gasto y le dejo el problema al próximo gobierno. Bueno, pues preocupante, doctor Londoño, el panorama. Seguiremos muy pendientes y volveremos a hablar para ver cómo evoluciona la situación. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. Henry, como siempre, un gusto y esperemos que el Congreso sea responsable y nos ajuste un poco ese presupuesto. Gracias, doctor Londoño. Y precisamente hablando de este tema del gobierno nacional y los ponentes del presupuesto siguen haciendo las cuentas para llegar a un acuerdo sobre el presupuesto del próximo año. Dentro de las propuestas están el recorte de recursos. Laura Rojas nos cuenta los detalles. Hoy se llevó a cabo una reunión más entre los ponentes del presupuesto general de la Nación para el próximo año y el Gobierno Nacional. En esta reunión se escucharon a diferentes ministros para saber cómo se va a dar la distribución del presupuesto para el próximo año, entre estas en la cartera de Minas y Energía y también de Cultura. Pero además de eso también se escucharon algunas propuestas para poder buscar alternativas de lo que serían las finanzas para el próximo año. Además, que este presupuesto está atado a una ley de financiamiento, reforma tributaria, y una de las congresistas habló de esas posibilidades. La primera es que plantean el presupuesto quede tal cual como lo propuso el gobierno nacional, que sea de 557 billones de pesos. Y también habló de otras 2 alternativas para reducir ese monto del presupuesto y también lo que podría llegar a pasar con una reforma tributaria. Existen varios escenarios para la aprobación del monto. Lo primero es que tenemos una fecha límite y es antes del 15 de septiembre. El primer escenario es que se aprueben los 556.9 billones de pesos. Eso implica aprobar la ley de financiamiento tal como la propuso el gobierno y ya. Hay otro escenario y es aprobar un monto quitándole 39.5 billones de pesos, que es lo que dijo la CAF en su momento. Hay otra proposición que está ya radicada y es aprobar el monto por 550 billones de pesos, es decir, una ley de financiamiento de 6 billones de pesos menos a lo propuesto por el gobierno. ¿Eso qué significa? Que si se aprueba o disminuyéndole los 26 quedaría un monto de 530, si se aprueba disminuyéndole 6 quedaría un monto de 550 billones. Fechas importantes para tener en cuenta. El 15 de septiembre debe quedar aprobado el monto del presupuesto. Si eso no ocurre, ¿qué va a pasar? Lo que ocurrió el año pasado, que no
se pudo llegar a unos consensos. El Congreso no aprobó el presupuesto para este año y tuvo que ser decretado por el Gobierno Nacional. Se espera pues esto no vuelva a ocurrir para el próximo año. De otro lado, pues se dice que este miércoles se va a conocer la ponencia definitiva de ese monto del presupuesto que según el Gobierno Nacional pues va a ser de 557 millones de pesos. Esperemos entonces cómo quedan esas alternativas, qué se va a aprobar según esas propuestas que presentó hoy los ponentes de ese presupuesto al Gobierno Nacional y esperar pues si el gobierno baja este monto de 557 billones de pesos. Gracias a Laura Rojas y llegó don Víctor Grosso con noticias de Ecopetrol. Don Henry, muy buenas noches para usted, para nuestros televidentes. Noticias de Ecopetrol porque se podría estar cocinando un mega negocio en el sector de los hidrocarburos en Colombia que tiene como protagonista a Ecopetrol y de otro lado a Canacol Energy. Desde la semana pasada algunos medios de comunicación especializados en información de mercados han venido revelando esa posibilidad de que Ecopetrol adquiera o compre a otra compañía muy importante en el país que se llama Canacol Energy, que de hecho, don Henry, es el principal productor de gas en Colombia, productor privado, es decir, diferente a Ecopetrol. Viene circulando esa información y hoy la compañía Ecopetrol emitió esta comunicación donde no desmiente esas versiones, por lo que todo parece indicar que sí se estaría cocinando un acuerdo entre Ecopetrol y Canacol Energy. Y de hecho Ecopetrol confirma que ya se firmó, don Henry, un acuerdo confidencial de intercambio de información. No dice para qué, pero tampoco desmiente los rumores, así que todo parece indicar que vamos hacia allá. De todas formas, en esta comunicación es corta, Ecopetrol dice, firmamos un acuerdo, pero no es vinculante. Es decir, no está obligado a comprar Canacol Energy eventualmente o a alguno de sus activos, y si ven que no hay oportunidad de negocio, pues chao, muchas gracias por haber firmado este acuerdo y no hay negocio. Pero todo pareciera indicar, de hecho la semana pasada en el mercado de valores, cuando uno miraba las acciones de Canacol Energy, solo en una semana se alcanzaron, ante todos estos rumores y expectativas, a disparar más de un 50-60% en 5 o 6 jornadas. Una de las acciones más valorizadas ahora este año, las de Canacol Energy, ante los rumores, ante la expectativa. Y como Ecopetrol no desmiente nada, hoy la acción de Canacol en la Bolsa de Valores subió otro 4% al cierre de la jornada. Le decía don Henry, Canacol Energy es una productora de gas de origen canadiense, tiene una participación de mercado de entre el 15 o el 17% aproximadamente. Es decir, de todo el gas que sacamos diariamente en Colombia, este porcentaje, 15, 16, 17%, es gas que produce Canacol Energy. Pues no deja de ser paradójico, don Víctor, que el gobierno está en contra de los combustibles fósiles, pero quiere a través de Ecopetrol adquirir una compañía del sector gasífero que son combustibles fósiles. Claro, don Henry, pero sí, es paradójico, pero es que como Ecopetrol ya no tiene más forma para crecer porque no en Colombia. Y hay unas necesidades reales. Claro, y no puede firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos. La forma de crecer que está encontrando Ecopetrol para crecer, para aumentar sus reservas ante ese impedimento del gobierno nacional, es comprar activos de terceros, activos que ya estén funcionando y que tengan todos los permisos para seguir operándolos. Y parte de esa estrategia involucraría una eventual adquisición de Canacol Energy. Pues don Víctor, muchas gracias. Como siempre, usted, muchas gracias. Interesante información, muy actual la que usted nos comparte siempre aquí en Signo Pesos. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El Banco Mundial reveló que la pérdida de energía producida es enorme a nivel general. 2/3 de la energía, dice el Banco Mundial, se pierde, especialmente en países en vías de desarrollo. Eso genera enormes costos y pérdidas calculadas en 5% del Producto Interno Bruto Mundial. El Banco Mundial recomendó triplicar las inversiones en transición energética, ya que con mejores tecnologías se reducen también las pérdidas. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.